Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Siempre cantaré tu grandeza, porque eres mi Dios, mi único amparo. Me cobijarás bajo el calor de tus alas. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Estamos con todos ustedes, ya saben, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Muchas gracias por su atención y continuamos con la doctora Hildegarda de Bingen, teóloga, bióloga, compositora, música, predicadora, fundadora, una mujer excepcional, como vamos viendo, poco a poco, a lo largo de estos programas. Y empezamos, como hemos hecho en otras ocasiones, viendo algunas de las visiones de Escibias, así como su significado. Seguimos, para ello, el libro de El lenguaje secreto de Hildegarda de Bingen. Hoy vemos la primera y la segunda visión de la segunda parte de su libro Escibias. Vamos a ver cómo es esa primera visión, las ideas que se expresan en lo que es la palabra encarnada. Dice que vio como un lucidísimo fuego albergaba en su interior una llama celeste que con un ligero soplo ardía intensamente. La llama, destellando, se volvió incandescente y de pronto surgió un aire oscuro y redondo de gran magnitud. El aire se consolidó y el cielo y la tierra resplandecieron. La llama se extendió hacia una pequeña masa de tierra, la calentó hasta transformarla en carne y sangre, y al soplar sobre ella se irguió un hombre. Hecho esto, el lucidísimo fuego le entregó una flor blanca. Sintió la fragancia en la nariz, pero ni la saboreó su boca, ni sus manos la tocaron. En las tinieblas aparecieron 3 inmensas estrellas. Una extraordinaria alumbraba la llama. En ese fulgor se encendió la suprema voluntad. Y así entonces siente Hildegarda que Dios le está dando esta visión y también estas palabras. Viste surgir de aquel fulgor de alborada a un hombre luminoso que irradió su claridad sobre las tinieblas. Oíste una voz venida del fuego viviente. En ti siembro mi luz. Anuncia, grita y escribe los misterios que ves y oyes en estas visiones. El aliento de la mística ha labrado tu interior, y aunque el varón te humille, habla de esta obra de fuego que se te manifiesta en revelación verdadera. Bien, pues esta es la visión. Ahora vamos a ver algunos de sus significados. El fuego, la plenitud. La llama incandescente, la palabra del amor que mostró su poder por ella, y fueron por ella creadas todas las criaturas. El aire oscuro es la materia imperfecta, el cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo. La llama, la materia humana inmóvil en el abismo, no animada todavía por el soplo de vida. El hombre, el reflejo divino, la flor blanca, los nombres y las palabras. La fragancia es como esa fragancia atrae hacia sí al hombre que aspira la sabiduría. No la saboreó plenamente con su boca, ni tampoco con las manos, hasta que se manifestó la palabra. Las tinieblas, el primer impacto que recibe la sabiduría. Las estrellas, la Trinidad. Una extraordinaria estrella llena de resplandor originó la palabra y brotó la luz como manantial caudaloso. La garganta, el fiel que bebe de sus aguas y por tanto nunca más sentirá sed. Bueno, amigos, y hasta aquí la primera visión. Ánimo, vamos con la segunda visión sobre la unidad y la Trinidad. Dice: vio una luz muy esplendorosa y en ella una forma humana de color zafiro que ardía entera en una sola luz, fuerza y potencia. Ambas rebosaban de luz e inundaron
toda la forma humana, siendo una sola luz, en una sola fuerza. La luz viviente te decía esto, es sentir los misterios, observar con discernimiento y comprender la plenitud sin principio en la que la fortaleza es inagotable. Bueno, hasta aquí la visión en cuanto al significado. Una sola luz, la unidad, que vive en 3 personas y 3 poderes. Hay sonido, fuerza y aliento. Sonido para que sea escuchada, fuerza para que sea entendida y aliento para que se cumpla. Así como estos 3 poderes se hallan en la palabra, la Trinidad verdadera está en la unidad verdadera. La forma humana del color del zafiro, la creación del artesano, que es el Hijo de Dios. Bien, pues una vez vistas estas visiones y el significado de las mismas, con el fin de seguir familiarizándonos con el lenguaje de Hildegarda, vamos a pasar ahora a otra de las obras de Hildegarda. Si recuerdan, en el programa anterior habíamos visto Causae et Curae y hoy vemos Física. El libro de la medicina no es tanto un tratado médico, propiamente dicho, sino más bien de farmacia. Es más un tratado sobre la naturaleza y las propiedades de los diversos elementos, como una enciclopedia de ciencias naturales. Se subdivide en 9 secciones, según el aspecto que trate. Plantas, elementos, entre los elementos los olores, humos, colores y sonidos. Árboles, piedras, peces, pájaros, animales, reptiles y metales. Y cada elemento se describe por su naturaleza según 2 criterios de observación: frío, caliente, seco y húmedo. Luego se detallan su utilidad, sus virtudes, sus peligros y concluye con su forma de empleo y cómo prepararlo. Podríamos decir que este libro es un recetario más que otra cosa, ¿no? Para un recetario de farmacia, me refiero. Para Hildegarda, todas las criaturas, aunque se estudien por separado, en realidad interactúan y contribuyen de modo unitario a la sanación y el bienestar. Las enfermedades son consecuencia de la degradación de la naturaleza por efecto del pecado y han de ser abordadas en esta perspectiva de sanación, desde dentro a fuera, desde la interioridad de la persona hasta su corporeidad. Hildegarda, por tanto, siempre tiene como esta visión de cosmos, esta visión de conjunto, y describe la existencia de los elementos que ella considera e intenta establecer su naturaleza y desde ella describe sus utilidades o efectos, aclarando que según cómo se utilicen pueden ser beneficiosos o pueden ser perjudiciales. El vicio perjudica, la virtud beneficia. Algunas descripciones pueden chocarnos, pero hemos de tener en cuenta que pertenecen a una época concreta. Ella parte de observar y establece una relación dinámica entre los distintos elementos. Por ejemplo, así escribe sobre la archicoria. Es caliente y húmeda. Su naturaleza tiende a lo bello. Nace de la tierra. La gente odia a quien la lleva consigo, como quien intenta estar sobre los demás. Pero a quien le duela su pecho hasta el punto de tener la voz ronca, tome la chicoria y cuécelas en vino puro. Después, fíltrelo con un paño y por la noche, cuando haya comido, bébalo frecuentemente. Su pecho y su voz se sentirán mejor. Quien no digiera correctamente, tome cantidades iguales de archicoria y bardana, séquelas al sol o en un ladrillo caliente. Después de reducirlas a polvo, agregue sal, 1/3 de los otros ingredientes. Entonces, con esto y miel, haga hidromiel. Bébalo frecuentemente por la noche cuando haya comido. Tendrá la digestión en el momento apropiado. De esta manera, la hierba es útil para la medicina, a menos que Dios lo prohíba. Bien, hasta aquí este ejemplo de la archicoria. Otro ejemplo lo tenemos
en la forma de describir las piedras. Así dice: así nacen las piedras preciosas a partir del agua y del fuego, por lo que contienen a la vez fuego y humedad. Contienen muchas energías y son eficaces para muchas necesidades. Se han de hacer con ellas muchas operaciones buenas, honestas y beneficiosas para los seres humanos, y no por el contrario, obras de seducción, fornicación, adulterio, enemistad, homicidios y similares que tienden al vicio y son contrarias al hombre. La naturaleza de estas piedras preciosas busca producir efectos honestos y útiles y rechaza los perjudiciales y malignos para los hombres, de la misma forma que las virtudes apartan a los vicios y los vicios no pueden actuar con la virtud. El zafiro es caliente y crece según el tiempo del mediodía, cuando el sol arde tan fuertemente que el aire está un poco obstruido por el ardor. El zafiro es también turbio y más ígneo que aéreo o acuoso, y simboliza el pleno amor a la sabiduría. Quien tiene una excrescencia en la conjuntiva, que sostenga en su mano un zafiro, y lo caliente en ella o al fuego, y toque la excrescencia con el zafiro mojado 3 días por la mañana y por la noche, y el pellejo disminuirá y se desvanecerá. Así explica la santa en este caso sobre las piedras. Quizá nos resulte un tanto extraño, ¿verdad?, la forma de describir que tiene Hildegarda, pero de nuevo recuerdo que era aquella época. En Occidente tengamos en cuenta que se conocían solo 2 trabajos de medicina. ¿Y de quién eran aquellos trabajos? De Hildegarda de Bingen. Este libro fue llamado originalmente por su autora Inteligencia de las diversas cualidades de las cosas creadas. Hildegarda no aclara la procedencia de la información que ofrece, tampoco indica que sea palabra de Dios. Se presume que existía una especie de introducción general en la cual reconocía la dirección de la luz viviente en sus pensamientos, pero aún si existiera, ella no explica por qué estos trabajos no se presentan en forma de visión. Tampoco está claro si sus palabras son reveladas como conocimiento práctico o si éste fue adquirido mediante el estudio de las autoridades en el tema. Lo más sencillo probablemente sería afirmar que conoció los trabajos de Hipócrates, Plinio el Viejo, Isidoro de Sevilla, Galeno de Pérgamo. También tenemos la extensión del libro sobre las plantas, que sugiere que le interesó profundamente la botánica y que en efecto practicaba la medicina. Ese tradicional punto de vista de las cosas creadas consistía en una mezcla de las 4 cualidades elementales: caliente, frío, húmedo y seco, y además combina la noción teológica con todo ello que deriva del Génesis, donde todo en la tierra fue dispuesto para el uso del hombre, porque para ella la teología da lugar a la comprensión de las cosas de la naturaleza. El balance de todos estos elementos, sus correspondientes humores, determinaban la salud de la persona, y por eso era importante saber las cualidades de las plantas. Solo así podía conocerse su efecto en las personas que recurrían a ellas. En fin, puede decirse que Hildegarda aporta desde el punto de vista médico, medioambiental y alimenticio propiedades ignoradas hasta entonces sobre lo que describe, anunciando así un mundo lleno de poderes insospechados. Es una científica al fin y al cabo, y como tal tiene un deseo de equilibrio. El libro de física se compone, como ya hemos visto, de esos 9 capítulos, y algunos de los términos que utilizó Hildegarda para designarlos pues son propios de la clase media alta alemana y no se encuentran en los diccionarios. Para abordar los distintos capítulos, pues el lector tendrá que acostumbrarse a algunos términos que permiten una clasificación según temperamento y carácter, presentes, por ejemplo, en el caso de los vegetales, en un vegetal y en una persona. Y de esta forma, enfermedades y curas se enlazan
a estas 4 cualidades, caliente, frío, seco y húmedo, de las cuales 2 dominan en diferentes grados. La práctica médica hipocrática buscaba cualidades opuestas para aliviar al paciente. El estado natural del hombre es la salud. Recuperarla, mantenerla, protegerla y asegurar el pleno desarrollo de la persona es el objetivo. La alimentación ha de ser acorde con la edad y el estado de salud y según el individuo y la estación del año. La mayor parte de las plantas usadas se preparaban bajo cocción con un buen vino. Recomendaba el uso de cataplasmas, la aplicación de plantas calientes, quiero decir, envueltas en lino, que se colocan sobre la parte enferma o sobre la cabeza. Respecto al tema de las piedras, pues habla especialmente de aquellas mencionadas por la Biblia. La esmeralda, la gema entre las gemas. Isidoro de Sevilla, guiado por el nombre latino, Smaragdus, afirma que es amarga por su excesivo verdor. Hildegarda sostiene lo contrario, que el verdor es producto de haber succionado todo el viriditas de la tierra, que es su gran virtud. También es verdad que parece poco probable que la terapia por medio de piedras fuera utilizada en los monasterios. No se sabe con exactitud por qué pensaba que las piedras tenían poderes especiales, pero su influencia era asumida en la Edad Media sin cuestionarse. Hasta el Renacimiento se buscó una explicación científica. Los aztecas llamaban a la sangre agua de piedras preciosas. Por lo tanto, al portar joyas se creía que se enriquecía la sangre y se fortalecía el cuerpo. Es verdad que ciertos componentes de las piedras son absorbidos por el cuerpo y tienen un efecto sobre él. También actúa en relación y habla en relación a los animales y refleja así la importancia de la dieta en la Edad Media. Hildegarda asegura que la ropa de lana y la piel de borrego son mejores que las otras, ya que le fueron recomendadas a Adán en el Génesis. Y al hablar de los carnívoros, anota que su carne no es apta para los hombres, así como tampoco debe consumirse la carne del perro, especialmente el hígado y las entrañas de este animal, que son venenosas. Tampoco conocemos cómo se llega a esta conclusión, pero actualmente está comprobado que comer hígado de perro lleva a un envenenamiento severo de vitamina.
queridos amigos, gracias por su atención. Estamos, les recuerdo, con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno, hablando de Hildegarda de Bingen. Hemos visto en la primera parte simbología de las visiones de la segunda parte de Escibias, Conoce los caminos. Además, hemos introducido la obra física, en la que va viendo y describiendo las distintas propiedades curativas que tienen las plantas, los elementos, los árboles, las piedras, los peces, los pájaros, los animales, los reptiles y los metales. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es o en la página web de Radio María. Este libro está basado en los recursos medicinales que estuvieron a disposición de Hildegarda, fueron reales o potenciales. Por ejemplo, va a proponer la oreja de león como cura para la sordera. Bueno, probablemente se trataba de una cuestión simbólica, ya que el león representaba la sabiduría. Además, la cuestión de la dependencia de Hildegarda en relación a las autoridades médicas es bastante más difícil de entender. Es posible que en algunos casos le sirvieran como punto de partida para luego atender a sus propias preocupaciones e intereses, a sus propias intuiciones. Les recuerdo, amigos, que sigo el libro El lenguaje secreto de Hildegarda de Bingen para ver esta parte. Bien, anteriormente les hemos leído sobre las descripciones de Hildegarda, sobre la archicoria y el zafiro, es decir, un ejemplo de descripción de planta y de piedra. Sobre las plantas, la santa, dicen que brindan gran variedad de poderes, algunas al ser cocinadas con determinados alimentos, despiertan el apetito, son fáciles de digerir y asimilar por la piel. Sin cocinar, la savia de los árboles frutales es dañina. Cuando se guisa puede compararse a la sangre. Los que no dan fruta no son benéficos y sus hojas no tienen uso. Ciertas plantas también crecen con el aire, son buenas para la digestión, producen felicidad. También las hay fatales, cuyo jugo es venenoso, como también ella va a reconocer, ¿no? Bueno, el tema de las plantas, también somos conscientes que muchos medicamentos precisamente están basados en las plantas. O sea que aquí, pues Hildegarda lo que hace es entender este tema, este campo. Las plantas pueden ser calientes o frías, sigue diciendo. El calor significa espíritu y el frío cuerpo. Ciertas hierbas pues pueden tener el poder de los aromas más delicados y la pureza de los más amargos. Como vemos, entiende la riqueza y los poderes de las plantas que va describiendo y aplicando. Claro, no vamos aquí a poner una mirada analítica sobre la cuestión, puesto que la mirada que estamos haciendo o que estamos proyectando sobre la santa es general y de síntesis. Pero remitimos a los muchos trabajos que se han hecho al respecto y a los expertos sobre el tema que son médicos entendidos en la obra de Hildegarda. Pero en todo caso, por poner otro ejemplo, además de la archicoria, dice sobre la espelta. Es una especie de trigo propia de países fríos y terrenos pobres de paja dura y corta y cuyo grano se separa difícilmente del cascabillo. Es el mejor grano caliente, rico y activo. Comerlo afirma la piel y provee buena sangre, propicia una mente oportuna, dice Hildegarda. En el caso de las piedras, dice, para introducir y justificar su uso, las gemas se forman en Oriente, en áreas donde el calor es muy intenso. En épocas de lluvia torrencial, el agua cubre las montañas y produce vapor que al enfriarse se solidifica. Y de acuerdo a las horas del día y a la temperatura, la materia toma el color y los poderes de las diversas piedras preciosas. Las corrientes las arrastran a otros países para que sean descubiertas por los hombres. Así las gemas nacen del fuego y del agua y poseen calor y humedad, y su vigor es efectivo para varias necesidades. Muchas cosas honestas y benéficas para la humanidad se pueden hacer con ellas. Las palabras hasta aquí de la santa. Anteriormente habíamos leído sobre el zafiro. Veamos ahora lo que dice la santa sobre la esmeralda. Merece la pena escucharla a ella. Se forma al amanecer, cuando el sol comienza su recorrido. En ese momento la fuerza natural de la tierra y de los pastos está especialmente viva.
el aire quieto y frío y el sol caliente. Las hierbas se empapan de vitalidad como borregos tomando leche. El calor del día es apenas suficiente para secar la energía vivificante de 24 horas y da nutrientes para que las plantas se fertilicen y produzcan frutos. Por lo tanto, la esmeralda es poderosa contra todas las debilidades y enfermedades humanas, ya que el sol la irradia y toda la materia de su fortaleza proviene del aire. Sobre los peces, vamos a ver qué dice sobre los peces. Ciertos peces viven naturalmente en el fondo del mar y de los ríos. Surca la profundidad donde comen raíces y plantas. Su carne es suave y flexible, puesto que viven en el fondo de las aguas, no son buen alimento. Otros peces viven en la pureza del mar o del río, donde comen plantas saludables que encuentran en riscos prominentes. Estos son muy buen alimento, ya que su carne es firme. Otros peces moran en la superficie del mar y de los ríos, buscan su alimento en la espuma, moran en pequeñas cuevas que contienen aguas fétidas que no fluyen. Por lo tanto, esta carne es suave y flexible y no es saludable para comer. Por ejemplo, del salmón. Es más de aire frío. Su piel es como la luna, suave y débil. Una persona que se le está pudriendo la encía y cuyos dientes son frágiles debe pulverizar huesos de salmón y un poco de sal. Aplicar este polvo alrededor de los dientes en la noche y dejar que la saliva fluya. Esto limpiará y sanará la encía. Seguimos, amigos, escuchando a la santa. Vamos ahora sobre las aves. Dice: habitan el espacio aéreo. Fueron creadas para que el alma pueda sentir y comprender ciertas cosas que deben saberse. Por ejemplo, así dice en concreto del avestruz. Es muy caliente y tiene la naturaleza de las bestias. Tiene plumas como ave, pero no vuela. Corre como bestia. Mora y pasta en la tierra. Es tan caliente que no puede empollar sus huevos, pues los quemaría. Por eso los deja en la arena para que los tempren la humedad y el calor. Una persona con epilepsia debe comer carne de avestruz a menudo. Su carne es buena para los gordos, ya que disminuye las grasas excesivas e incrementa la fuerza de la persona. Para alguien melancólico que padece pesadez mental, es bueno el hígado de avestruz. Si alguien sufre hidropesía, debe pulverizar los cascarones, ponerlos en agua y beberlos diariamente. Sobre los animales dice: los animales de la tierra representan los pensamientos y meditaciones de la persona que tiene que realizar. Los que se comen unos a otros se nutren de alimento malo y tienen múltiple descendencia. Son dañinos para los humanos, ya que estos no hacen eso. Sin embargo, los animales de rebaño comen alimentos saludables como paja y follaje y solo tienen una descendencia a la vez. Son adecuados para que las personas se alimenten con ellos. En ambos tipos de animales se encuentran propiedades originales. Por ejemplo, en el caso del oso, dice: a veces es frío. Si alguien es tímido y temeroso o tiembla, debe tomar la piel de entre las orejas del oso, secarla y ponerla sobre su corazón hasta que sienta que su cuerpo se calienta por completo. Inmediatamente se calmará y le abandonará el terror, los temores y las ansias. La grasa del oso, agregada a ciertas pomadas, las hace más poderosas por sus valores curativos. El resto del animal no es bueno en medicina, ya que el oso es de naturaleza inestable. Respecto a los reptiles, al principio de la creación todas las criaturas eran buenas. Después, por medio de la serpiente, el demonio engañó a los humanos para que fueran expulsados del paraíso. Cuando la tierra se corrompió con la sangre derramada de Abel, los gusanos más venenosos y mortales borbotearon. Ciertos reptiles matan hombres y animales con sus venenos, otros matan solo hombres.
Por ejemplo, en el caso de la lombriz dice, la lombriz es caliente, la humedad de la tierra está contenida en ella y por eso sale cuando llueve. Si una persona tiene paperas, debe recolectar lombrices, ponerlas en una vasija de barro y exponerlas al humo de paja de cebada hasta que mueran. Agregar harina y madera de roble, vino, vinagre en cantidades iguales y hacer una pasta. Antes de que las paperas se hayan rupturado, debe ponerse esta pasta durante 3 días. La limpieza de estos gusanos disminuirá la suciedad en la piel. Esta medicina es más poderosa cuando las lombrices salen por sí solas después de la lluvia que cuando uno las escarba. Vamos a pasar ahora a los metales, al menos que veamos algunos ejemplos de cada una de estas secciones. Respecto a estos metales, dice, en el principio las aguas inundaron la tierra, el poder que fluye en el agua transformó la superficie en oro, su pureza la penetró, convirtiéndola en plata, su fluctuación también la penetró, movida por el viento, y fue transformada en hierro y acero. Estos son los metales más fuertes. De esta manera, vamos a ver cómo habla del oro. Ahí va. Es caliente. Su naturaleza es como la del sol y como la del aire. Si una persona siente debilidad, debe cocinar oro hasta reducirlo a polvo. Es necesario tomar medio puño de harina fina y mezclarlo con agua, añadirle polvo de oro y comerla en ayunas. Al día siguiente, debe hacerse un pequeño pastel de la misma manera, con la misma cantidad de oro y comerlo en ayunas. Así permanecerá alejada la debilidad por 1 año. El oro se quedará en el estómago por 2 meses sin irritarlo o ulcerarlo. Si el estómago está frío y lleno de mucosa, lo calentará y purgará. Tome oro puro y caliéntelo en una vasija. Tómelo a menudo, evitará enfermedades como artritis, reumatismo, gota, lumbalgia. Alguien que padezca fiebre estomacal debe tomar vino, dice la santa. En el caso de los elementos, por ejemplo, los olores los asociaba con el poder de las plantas para influir en la salud y en el bienestar de la persona, creyendo que los aromas agradables a los espíritus buenos podían aliviar el malestar, mientras que los olores repulsivos a los malos espíritus podía espantarlos. Bueno, esto también es obviamente algo que vemos, ¿no? Porque cuando tenemos un mal olor, pues es que nos influye en nuestra salud. Para ella los aromas de las plantas tenían un propósito divino y eran utilizados para equilibrar el cuerpo y la mente, y como método también, incluso para curar enfermedades y repeler lo negativo. Tenía un poder de purificación y sanación, como la rosa, la lavanda, que consideraban esos olores beneficiosos para el cuerpo y para la mente. También defendía contra lo malo, por ejemplo, la lavanda evita la presencia de piojos, da alegría al corazón, y la rosa y los aromas florales facilitaban la respiración, mejoraba la piel. Los olores también poseían virtudes divinas y el aroma era una forma de protegerse de la influencia de los malos espíritus, que según su creencia, pues eran causantes de malas enfermedades, causaban enfermedades malas. Por ejemplo, la rosa era muy apreciado y la lavanda también, porque espantaba, como ya digo, lo malo y era muy útil. En cuanto a los árboles, también como las plantas las consideraba útiles para la salud. Por ejemplo, el tejo es un árbol bueno y útil, implica la prosperidad del cuerpo y la alegría. Ella describió el alma humana como un árbol. Muy bonita esta metáfora. Y así hace una comparación entre el alma y el árbol. El alma y la savia. El alma se encuentra en el cuerpo de la misma manera que la savia está en el árbol. En el caso del entendimiento y el verdor, el entendimiento del alma es como el verdor de las ramas y las hojas del árbol. Y la voluntad se compara con las flores que brotan del árbol. El ánimo, primer sentimiento, es similar al primer brote de un fruto. Y la razón se asemeja al fruto ya maduro del árbol. Bien, recuerden que una vez que hemos visto al menos algunos ejemplos, ¿verdad?, de física, vamos ahora a pasar en cuanto a lo que ella entiende
de la antropología, ¿no? En su libro Escivias también trata, entre otras cosas, este aspecto de su teología. Juan José Llamedo Fernández dice en su libro sobre la santa que Dios, para Hildegarda, es quien da la vida a todo hombre. Es así, claro está. Por tanto, Dios y el hombre son solo uno, como el alma y el cuerpo, porque Dios le ha hecho a su imagen y semejanza y quiso que el hombre fuera vestido de la santa divinidad. El hombre, varón y mujer, han sido creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a la unidad con el Altísimo. El hombre es obra de Dios y únicamente de Dios, Señor de toda la creación, y irradia y proyecta su ser sobre el mundo. Por ello, la persona humana es un ser en relación a la semejanza con la Trinidad. Ella ve al hombre desde Jesucristo. Dentro de la comunión y unidad propia, ofrece una verdadera antropología teológica, porque el individuo humano es uno, no un compuesto de alma y cuerpo. Ella evita este lenguaje, lo cual es muy significativo. Su relación con las personas humanas no es horizontal, ni la relación con Dios es vertical. Es la misma relación, dice. Siempre tiende la santa a la síntesis, a la unidad en todo. El hombre existe en concreto y está asentado en un mundo creado para él, pero no tiene consistencia en sí mismo, sino en su creador. El hombre gobierna, porque así lo ha querido Dios, toda la creación, con el concurso de las criaturas que le asisten y le ayudan. El hombre está llamado a poner su atención en Dios. Luego, el conocimiento de Dios entraña esta recta orientación de la vida humana, mostrando la dignidad del ser humano. Siempre en modelo Jesucristo, y el entrelazamiento hace, es decir, esta conexión de todo, hace que se contemple al hombre como un reflejo de Dios. En el pensamiento de Hildegarda, la creación es una manifestación de lo que es el hombre. El hombre es el centro en el planeta, pero por su relación con el planeta forma parte de él. El hombre es centro del cosmos y está arraigado en la Tierra, de tal forma que no es posible separarse de la Tierra. El hombre es reflejo del Creador, como lo es la creación, pero en ella el hombre también es el centro. La racionalidad otorga al hombre la capacidad de orientarse al bien por el ejercicio de las virtudes. Y así, superándose a sí mismo, tomando como modelo a Jesucristo, no lo olvidemos, alcanza la bienaventuranza, o sea, su máxima dignidad. ¿Y en qué consiste esta máxima dignidad? En la comunión con Dios, obrando como Dios. El hombre, aún así, siempre será libre para elegir. La razón es que siempre Dios le ha dado esa libertad y ahí tiene para orientar esta libertad en orden al bien, donde encuentra toda su felicidad.
Bien, amigos, pues vamos a dejar una vez más a nuestra querida Pilar que nos ayude a aplicar muchas de estas cosas que hemos ido viendo a lo largo del programa. Adelante, Pilar, cuando quieras, te escuchamos. Queridos oyentes de Radio María, seguimos con estos programas en los que estamos viendo a Hildegarda de Bingen. La verdad que son programas difíciles porque, bueno, lo que nos enseña Hildegarda no es muy fácil de entender, pero siempre podemos sacar algo que nos sirve a nosotros. En este programa de hoy yo me he quedado con dos frases que hemos escuchado a Inma. La primera es la voz de Dios que habla con Hildegarda y le deja este mensaje. En ti siembro mi luz. Anuncia, grita y escribe los misterios que ves y oyes en estas visiones. Bueno, pues nosotros podríamos pensar que este es un mensaje que Dios le da a Hildegarda y que es únicamente para ella. Pero no, porque fijaos que todo eso tiene muchísimas connotaciones evangélicas. En ti siembro mi luz. Vamos a quedarnos primero con esto. Nos está hablando de la parábola del sembrador que Jesús explica a sus discípulos. En ti siembro. La palabra de Dios que es sembrada en cada uno de nosotros. Y luego dice, en ti siembro mi luz. Pues en mi luz también nosotros recordamos en el Evangelio cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Aquí, ¿qué es lo que vemos de diferente? Que Dios siembra en cada uno de nosotros esta pequeña semilla, recordad la semilla de la mostaza, una semilla pequeñita que puede ser su palabra, pero que luego en nosotros se va a transformar en luz. Y aquí volvemos a recordar cuando Jesús nos dice que no se enciende la luz para ocultarla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero. Vamos a ver en qué nos afecta esto a nosotros. Nosotros escuchamos muchas veces la palabra de Dios, incluso la leemos, pero como nos dice el Evangelio, pues muchas veces esa palabra se la comen los pájaros o las zarzas la ahogan. ¿Por qué es esto? Pues porque principalmente esta semilla no cae en nuestro interior. Es como si la tierra de nuestro corazón estuviese poco arada, que luego lo vamos a ver en la segunda frase que he escogido, y entonces no penetra, no llega ni a penetrar en la tierra. El hacer el viaje a nuestro interior es fundamental, porque ahí, en ese interior nuestro, donde nadie puede más llegar, es donde nos espera Dios. Y es donde esa pequeña semillita va a fructificar, va a crecer, de tal manera que se haga uno en nosotros y nos vaya transformando. Recuerdo que yo acudí a varios retiros con el padre Marcelino Iragui y como buen carmelita, pues tenía esto muy claro. Recordemos las moradas que nos habla Santa Teresa, también hemos visto esta otra santa doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, que también nos habla de esa celda interior, es decir, que viajar a nuestro interior es fundamental. Bueno, pues en la canción esta que nos enseñaba el padre Marcelino, decía la letra, Señor Jesús, enséñanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Y es que es cierto, necesitamos hacer ese viaje a nuestro interior, donde crece la luz, donde nace el amor, donde nos espera Él. Porque al contrario de todas estas meditaciones que hacen los budistas, la meditación trascendental, que buscan llegar a ese interior, pero solo para entrar en comunión con ellos mismos, con su cuerpo, escuchar al propio cuerpo, está bien, y
ponerse en relación con la naturaleza también está bien, puesto que son dones de Dios y Dios nos puso ahí. La diferencia es que el cristiano en ese interior se encuentra con Dios, se encuentra con Jesús, y en ese interior es donde germina esa semilla y donde se transforma en luz. Ahí es donde nos cambia la mentalidad, donde Dios nos va transformando. Pero para eso es preciso hacer el viaje al interior de uno mismo. Qué pena me da cuántos cristianos no llegan a hacer este viaje y no saben lo que se pierden, porque es una alegría tan intensa, un poder disfrutar, aunque sea un poquito del rostro de Dios. Bien, luego siguiendo esta frase, dice: en ti siembro mi luz, anuncia, grita y escribe los misterios que ves y oyes en estas visiones. Aquí también tenemos la tentación de volver a pensar que esto es para Santa Hildegarda, pero no, es para nosotros. Anuncia, es el primer verbo que utiliza. Anuncia. Qué poco testimonio damos de lo que hace Dios en nuestras vidas. Primero, no lo sabemos muchas veces reconocer, porque estamos viviendo tan por fuera, tan dispersos, que no llegamos a descubrir lo que Dios hace cada día en nuestra vida. Y Dios hace todos los días pequeños y grandes milagros en nuestra vida. Y aunque los sepamos reconocer, luego nos falta el valor de anunciarlos a los demás. Mira, yo en tal ocasión estaba así, me ocurría esto, y Dios me ayudó de esta manera, o conseguí superarlo de esta otra, anunciarlo. Hace falta que los cristianos demos testimonio para que esta luz no se quede en esa llamita pequeña, sino que realmente ilumine. Esto es fundamental. La segunda frase que he elegido para comentar con vosotros es: el aliento de la mística ha labrado tu interior. Esto me parece también fundamental, porque tenemos también la tentación de pensar que los místicos pues son todos estos grandes santos y que nosotros somos unos cristianos así como de pacotilla, y eso no es verdad. El aliento de la mística, la primera palabra que aparece es el aliento. A mí inmediatamente me ha hecho pensar en el aliento, en el soplo del Espíritu, Y la mística no es nada más que abrir nuestro corazón y nuestra vida de par en par totalmente al aliento del Espíritu. Muchas personas no lo hacen. El otro día yo lo comentaba con mis chicos en la catequesis y decían: hombre, es que da un poquito de miedo ese abrirse uno totalmente, a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Y esto es una cosa que nos ocurre mucho. Nos sigue dando un poquito de miedo la presencia de Dios. Y esto, nos dicen los grandes teólogos, que es consecuencia de un rastro que ha dejado el pecado en nosotros, el tener miedo a Dios. Bueno, pues el místico es aquel que se abre totalmente al aliento del Espíritu. Abre su vida de par en par, sin miedo, y le dice a Dios: haz en mí lo que tú quieras. Bueno, y luego sigue diciendo: el aliento de la mística ha labrado tu interior. Este ha labrado, podemos pensar en dos acciones diferentes. Una en el labrado de la tierra, la tierra que necesitamos meter el arado para que se esponje, para que se vaya formando ese surco donde después va a caer la semilla. Es el labrado que hace en nuestro corazón y en nuestra vida la cruz. La cruz que todos tenemos, pero el labrado solo se hace bien, solo se labra bien la tierra, si en esa cruz está Cristo. Si nosotros
solo vemos en nuestra vida el sufrimiento sin la presencia de Cristo, ese sufrimiento nos va a ahogar. Pero cuando nosotros vemos en esa cruz que se nos presenta cada día a Cristo mismo clavado allí y acompañándonos, la labor se hace perfecta. La tierra queda esponjosa, aireada, y entonces cuando cae la semilla, fructifica. Es muy importante. También podríamos pensar en el labrado, por ejemplo, de una pieza de arte, de orfebrería, donde necesitamos un martillo y un cincel que va esculpiendo nuestro interior. Pues así también el aliento del Espíritu va dándonos con esos pequeños golpecitos que van desprendiendo de nosotros aquello que nos sobra para que aparezca realmente la figura de Cristo, para que nosotros seamos otro Cristo. La mística no es solo para algunos pocos. Recordemos el Evangelio de Marta y María. Marta, Marta, ¿por cuántas cosas te afanas? María se ha quedado con la mejor parte. Nosotros en nuestra vida de cristianos estamos llamados a hacer muchas cosas. Tenemos que trabajar, cada uno donde Dios le ha colocado, pero también tenemos que ser Marías, esa María que viaja a su interior y se deja penetrar por la presencia de Dios, por el poder de su palabra, por el poder de todo aquello que Dios nos quiere revelar. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros, desea mostrarnos su rostro a cada uno. Por eso nos dice la Escritura, buscad mi rostro. Pues Señor, nosotros en este día queremos buscar tu rostro, queremos dejarnos penetrar por tu Santo Espíritu, que nos transforme, que nos encienda. Ayúdanos a entrar en ese interior donde solo tú moras, donde nadie puede entrar más que tú, Señor. Ayúdanos a encontrarnos contigo para que seamos luz para el mundo. Bueno, pues queridos oyentes, hasta aquí mi pobre colaboración en estos programas de Santa Hildegarda de Bingen. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por aportarnos tus acertadas y profundas intuiciones. Bien, amigos, y terminamos con la poesía de la santa Canto al Creador. Tú, la que todo lo consigue, palabra del Padre, eres la luz del alba, primordial sobre las esferas. Tú, la que sabe de antemano, mente de la divinidad, previste todos tus trabajos, como los predijiste. Tu presencia escondida en el corazón de tu poder como una rueda alrededor del mundo, cuya circulación nunca comenzó y nunca se desliza a un final. Terminamos ahora sí, queridos amigos de Radio María. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que hoy hemos visto la simbología de dos de las visiones de la obra de la Santa en Escivias, tal como digo, las expresa en Escivias, sobre la palabra encarnada, sobre la Trinidad, unidad y visión, que son de la segunda parte de su obra, también llamada Conoce los caminos. Además hemos visto su obra física dividida en 9 partes,
plantas, elementos, árboles, piedras, peces, pájaros, animales, reptiles y metales. Y hemos terminado viendo rasgos de la antropología de Hildegarda, es decir, de su visión del hombre. Gracias por su atención y recuerden, pueden establecer contacto a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es. Repito, mujeresparahoy@radiomaria.es o a través de la página web de Radio María. No se pierdan el próximo programa. Hasta entonces. Solo tienes sed de ti, como la tierra desierta mi alma. Acaban de escuchar Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.